¿Qué tal, Mario? Gusto en saludarte una vez más en un nuevo Saludos. episodio de Pura Vida Turismo, en nuestra serie de invitados a los candidatos presidenciales. Hoy tendremos al candidato del partido Nueva Generación, don Fernando Zamora. ¿Y cómo está ese invierno en Washington? ¿Ya está frío? ¿Ya hay nieve o todavía está con una piña colada en la mano? Estamos como la selección, un día mal y un día peor. Eh, no, ahí va, por lo menos ya las hojas se cayeron de los árboles, así que fin de semana a volar rastrillo y acomodar las hojas, pero ahí vamos, enfriando poquito a poco. Ya tuvimos el primer frente frío. Pero bueno, Así. para los que nos escuchan, bienvenidos al podcast de Pura Vida Turismo. Los que no han seguido al estimado Rolando en sus redes sociales, él pues dio su despedida, digamos, oficial. Yo no estoy tan seguro que sea oficial, pero bueno, Vamos a ver. Rolando dice que oficial al circuito de las ferias y los eventos y congresos mundiales representando a Costa Rica. El último fue el WTM en Londres, ¿verdad, Rolando? Venís llegando. Sí, sí, la semana antepasada fue. Estuvo muy concurrida, creo yo que una de las más exitosas ferias del ICT o auspiciadas por el ICT en Londres, que es sin duda una de las ferias más importantes del mundo. Estuvimos más de 45 empresas, me parece, y Wow. haciéndole, y haciéndole números a hace 25, 27, 28 años que íbamos 10, 12 personas máximo en representación del país. Es una feria en un mercado de muchísimas ventajas para Costa Rica. Creo yo que el mercado inglés, todos los mercados son importantes para Costa Rica, ¿verdad? Todos son un nicho particular para cierto tipo de desarrollo de producto, para cierto tipo de proveedor de servicios. Y el inglés es el respeto que tiene por la naturaleza, por los atractivos que Costa Rica promociona tan efectivamente. Entonces sí, estuvo interesante, estuvo bonita la feria, no estuvo frío. Curiosamente, he recordado otras ferias en esa misma ciudad donde de verdad hay que andar con bufanda, con guantes, con gorro, y en esta prácticamente andaba uno en camiseta. Estuvo muy, muy agradable el clima. Mario, para ver si Pero entramos ya contame una en... cosa, ¿cómo, Dime. cómo sentiste la reacción de los Bien, compradores para con fíjate Costa que, bueno, hay Rica? una queja generalizada, ¿verdad? Hay un comentario generalizado que estamos en una disminución de la demanda. Básicamente todos los mayoristas lo achacan a los precios, todos tienen algo que decir con relación a lo caro que está el destino y cómo eso les ha ido quitando competitividad y moviendo pasajeros a otros destinos. Sin embargo, sí quiero decir que me siento muy optimista para 2026. Siento un Qué repunte bueno. importante para el próximo año, bastantes reuniones, la retórica fue, ya estamos vendidos, ya las salidas están fechas para tal y tal mes, estoy teniendo problemas con tal o cual salida, ya muy puntuales, pero sí veo un renacimiento, decirlo de alguna manera, del mercado inglés para el próximo año. De verdad que ojalá podríamos soñar algún día en volver a tener el vuelo de British Airways durante todo el año y no solamente en la Qué temporada lindo sería eso. alta. Y sé, me consta los esfuerzos que ha hecho el ICT para tratar de convencerlos de que tiene sentido, hay demanda, el destino está maduro para ese mercado. Sin embargo, no hemos logrado todavía que nos den la bendición papal en esa parte de British Airways. Pero sí, Mario, de verdad que me vine muy entusiasmado, muy, muy motivado por los comentarios positivos sobre el destino y etcétera. Y entramos en Bueno, materia, entremos en Mario. entrevista con don Fernando. Don Fernando Zamora, buenos días. Muchísimas gracias por unirse a nuestro episodio de nuestro podcast Pura Vida Turismo. Le damos la bienvenida. Aquí un poquito todos de capa caída con los resultados de la selección de anoche. La verdad que yo no lo esperaba, estaba mucho más optimista, pero esperemos que el siguiente gobierno también arregle, entre todos los problemas que tienen, también arreglen el fútbol nacional, ¿verdad? Eh, don Rolando, saludos de nuevo. Saludos, saludos Mario, don Fernando. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Igualmente, más bien gracias a ustedes por el honor de invitarme. Vamos a, arrancar con unas cuantas preguntas para entrar en calor, don Fernando. Eh, ¿Vacaciones en la playa o en la montaña? Bueno, viera que
yo tengo el corazón dividido porque mi esposa es feliz vacacionando en la playa y yo soy más, básicamente, más de montaña. Me gusta más como como decimos los ticos, la nota montaña. Pero entonces, como mi esposa es playa y yo montaña, tenemos que de alguna forma dividirnos, ¿verdad? Ya nos está dando a entender su capacidad negociadora, entonces. Eh, Exactamente. ya estando en la montaña, ¿es más de los puentes colgantes o de ir a hacer rafting? Pucha, ambos me encantan en la montaña, el puente colgante y el rafting. Tal vez es como más duradero en cuanto a aventura, dura uno más. Yo hice, me acuerdo, ¿me dijiste rafting o qué era el otro? ¿Qué si rafting o Puente. puentes? Puente, sí. Bueno, los dos son lindos. Lo que pasa es que el puente uno lo cruza más rápido, el rafting dura uno más en disfrutándolo. Eh, También tuve la oportunidad de hacer he hecho aquí el canopy, que por cierto, entiendo que eso se inventó en Costa Rica. Es Y correcto. sí, y bueno, después eso se ha ya distribuido por el mundo. Fíjate que me tocó ir en un lugar que se llama, fuera de aquí, que se llama el, el Cañón del Cobre en el estado de Chihuahua, ahí arriba en México. No se llama las barrancas, perdón, las barrancas del cobre. Hay una de las tirolesas, como se le llamaría en español, hay una de las tirolesas más grandes del mundo. Y entiendo que la más grande del mundo está en el Oriente Medio, no sé si en alguna zona como de Egipto, algo así, la hicieron que es una de las más grandes del mundo. Bueno, habría que ver si aquí hay condiciones para hacer una tirolesa bien larga. Pues yo he hecho algunas que uno dura hasta un minuto pasando de lado a lado y para mí es más que suficiente, yo no ocupo más. O sea, Sí, a 55 millas por hora, un minuto volando es bastante. En fin, sí. para terminar esta serie, ya después de la tirolesa, ¿vino o birra? Bueno, el vinito me gusta un poquito, no soy mucho de tomar, pero sí, sí, entre vino y birra, yo creo que el sabor del vino es más, o sea, lo prefiero. Ok. A ver, cuéntenos un poquito de su visión general y su plan de gobierno para con nuestra industria de turismo. Básicamente, ¿cómo ve usted al turismo como una herramienta para el desarrollo social económico, especialmente de las comunidades costeras, de las zonas alejadas de la zona urbana? En fin, compártanos un poquito cuál es su visión para el turismo de aquí en adelante. Sí, bueno, es importante indicar que yo veo, Mario y Rolando, yo veo en realidad el turismo más que como simplemente un sector de la economía. Yo no lo veo como algo muy superior a eso. O sea, para mí el turismo es algo muy superior a simplemente un sector de la economía. O sea, considero que el turismo es básicamente o sea, debe ser considerado como una estrategia de desarrollo, ¿verdad? Es un catalizador social enorme, sobre todo en las zonas que hoy, en el caso de Costa Rica, requieren más dinamismo económico, como son las zonas rurales, en el caso del turismo de montaña, que es el que a mí me fascina particularmente, y en el caso de las costas, para las, lo que es el turismo de playa, digamos, facilita o dinamiza mucho el turismo de las costas. Entonces, es un dinamizador brutal del desarrollo y además es tremendamente, de acuerdo a todas las estadísticas económicas, el turismo en general, sea turismo desde, desde la perspectiva de los megaproyectos, o sea, incluso el turismo desde la perspectiva del turismo rural, en ambos casos son, eh,
en relación con otros sectores de la economía, son tremendamente democratizadores de la economía. Eso es algo que es muy importante porque, ¿qué es lo que sucede? Independientemente de que sea a gran escala o a pequeña escala, como es el turismo rural. Por ejemplo, cuando un proyecto turístico llega a una comunidad, ¿de qué estamos hablando? De activar pequeños hoteles, sodas, transportistas, guías turísticos, artesanos, incluso la agricultura, ¿verdad? Porque eso dinamiza también el consumo en la zona. O sea, en otras palabras, es uno de los elementos más democratizadores de la economía y del desarrollo, ¿verdad? Entonces, yo lo veo así, yo no lo veo simplemente como un sector económico, sino básicamente como una estrategia dinamizadora, repito, del desarrollo. Entonces, esa es, digamos, mi visión, esa sería mi visión de cómo entiendo yo el turismo. Don Fernando, entendiendo efectivamente que el turismo es una herramienta que genera trabajo, riqueza, impuestos, muy importante para mantener el aparato estatal funcionando, y entendiendo que el sector turismo requiere de todos los aparatos que componen el Estado, ¿verdad? De todos los ministerios, instituciones, autónomas, etcétera. A pesar de que hay una institución que es el ICT, que tiene un rol muy específico que la ley le dicta, sí es cierto que también todo el sector, repito, requiere de la intervención de toda esa cantidad de instituciones, Recope, Habdeba, ICE, INS, INA, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, etcétera. ¿Qué rol cree usted que debe jugar el presidente de la República para hilvanar o coordinar toda esa engranaje en aras de satisfacer las necesidades del sector turístico que requiere de parte de la institucionalidad del país? Mire, básicamente el presidente de la República debe ser el líder del país que señale rutas, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que nuestro plan país, que fue, por cierto, fue el primero que se presentó en enero y fui el primer candidato presidencial que antes de anunciar una candidatura, primero presentamos un plan de gobierno como debe ser. Eh, Nuestro plan país tiene una línea, digámoslo así, de acción en torno a el turismo que va en dos vías. Una primera vía que yo le llamo el fortalecimiento de los servicios turísticos, ¿verdad? Proyectos de fortalecimiento de servicios turísticos que ahora brevemente pasaré a enunciar. Ese es un primer eje. Y el otro eje que es fundamental para el turismo es la infraestructura. Son dos ejes ambiciosos en nuestro plan para levantar el turismo costarricense. Y entonces paso muy brevemente a resumir de qué se trata eh, ambos ejes. En el eje, empiezo con el segundo, el eje de infraestructura. Bueno, Costa Rica perdió la batalla o la competencia con Centroamérica de la infraestructura turística. Y ahí empezamos por la pérdida o la derrota que hemos tenido en materia de infraestructura aeroportuaria, que hoy es de las más importantes para un país en el área turística. O sea, el turismo depende enormemente, ¿verdad? Y no, esto no solo por experiencia, el conocimiento personal que puedo tener del ramo, sino por lo que he conversado con personas que, con las que hemos hablado de ese tema y que son conocedores. Me explicaba que en gran medida el turismo, por lo menos el turismo masivo, requiere dos elementos que son fundamentales. Primero, el acceso a una infraestructura que le permita no estar lejos de los lugares donde quiere ir a visitar. O sea, en otras palabras, si yo me voy a trasladarme, por ejemplo, a una playa en la, qué sé yo, en Ubita, pues no quisiera llegar a un aeropuerto en donde yo tenga que viajar 6, 7 horas, como está sucediendo en este momento, para llegar a una atracción de esa naturaleza. O sea, el turista
quiere llegar rápido a la atracción de alguna manera, por lo menos el turista y eso es indispensable sobre todo para el turista que no tiene, que es de clase media y que no tiene demasiados recursos. Sabemos que pues un turista muy eh, de muchos recursos, ¿verdad? Muy acaudalado, pero pues perfectamente puede tomar y hasta pagar vuelos privados para que los lleve prácticamente a la atracción que él quiere ir. Pero el turista, o sea, el turista a gran escala, ¿verdad? Necesita que los servicios estén cerca. En eso hemos fallado, salvo el caso de Guanacaste, que hay un aeropuerto internacional allá. En el resto del país, háblese Caribe, háblese zona sur, y háblese zona norte. Nosotros hemos fallado para tener una buena infraestructura. O sea, un turista que quiere, por ejemplo, visitar la zona norte, el Fortuna, sabemos que es toda una odisea, no solo porque no hay aeropuertos cercanos, sino porque además la infraestructura vial ha colapsado. Y así sucede con el sur, así sucede con Caribe. O sea, el único lugar que se salva es, Guanacaste. Eh, entonces, nosotros tenemos una infraestructura, un objetivo en infraestructura que va en eh, entre otros, en tres objetivos fundamentales. Vamos con un aeropuerto internacional en el Caribe, vamos con un aeropuerto internacional en el sur, probablemente, aunque eso no está escrito en piedra, simplemente es una de las posibilidades, probablemente cerca de Pérez Celedón, porque debe estar un aeropuerto internacional, es sabido por los expertos, debe estar cerca de importantes zonas urbanas donde haya soporte para ese aeropuerto. Y vamos con la recuperación de esa batalla que perdimos, que es el aeropuerto Hub Internacional que va a sustituir al Juan Santamaría. Esa batalla, repito, la perdimos ¿con quién? La perdimos en El Salvador con el aeropuerto de Comalapa, que es un hub que utiliza TACA para distribuir vuelos a todo el continente, incluso más allá. Y la perdimos con el aeropuerto internacional de Tocumen, que, que mueve más de 11 millones de pasajeros y que también le da servicios especialmente a hubs como Copa y Continental, también al mundo bueno, América y no solo América, al mundo, incluso con vuelos directos a Dubái, etcétera. Entonces nosotros tenemos que recuperar la batalla por los buenos servicios, por la buena infraestructura. Pero además hay un segundo eje de nuestro plan de gobierno en materia de turismo, que es el eje de los servicios. ¿Qué significa de los servicios turísticos? ¿Y a qué me refiero con eso? Una de las, digamos, ¿por qué hay más llegada de turismo? Para dar un ejemplo, nada más. ¿Por qué hay más? ¿Por qué, por ejemplo, los visitantes de Xcaret, que es un parque ecotemático en el estado de Quintana Roo, en México? ¿Por qué ese parque? Y entre esos parques hay como 2 o 3 parques en esas zonas. ¿Por qué entre esos 2 o 3 parques ecotemáticos que hay en el estado de Quintana Roo, los 3 parques prácticamente suman, los 3, la visitación anual que tiene toda la República de Costa Rica? Uno dice, pero ¿cómo es posible eso? ¿Verdad? Bueno, por una razón muy sencilla, porque hay facilidades de servicios para los turistas, ¿verdad? Hay atracciones turísticas. O sea, el problema que nosotros tenemos es que, claro, por supuesto que, por ejemplo, nosotros tenemos zonas boscosas bellísimas como es Corcovado, perfecto. Pero el problema es que ese turismo es un turismo que de alguna forma está muy limitado para cierta clase de turista, que incluso tiende a ser hasta un turista aventurero, porque no deja de tener cierto riesgo. Y así sucede con la mayoría o muchas de nuestras atracciones que realmente no están, digamos, delimitadas por un conjunto de servicios que, digamos, para utilizar un término, sean más amigables con
el turista en general familiar y el turista promedio, que no es un turista aventurero necesariamente, o sea, que no es un turista que te va a ir a hacer, que se va a arriesgar a ponerse unas botas y arriesgarse a que eventualmente entrar a un bosque y saber que lo puede picar, pues tal vez alguna serpiente o ir a un lugar en donde eh, tiene que tomar ciertos riesgos porque no es un lugar, digamos, que como tal sea totalmente amigable para cualquier tipo de turismo. Entonces nosotros, desde esa perspectiva, hemos pensado en una estrategia que va desde parques ecotemáticos, o sea, hacer una invitación a través de licitaciones internacionales para que en Costa Rica se instalen parques ecotemáticos, ojalá cerca de los aeropuertos internacionales nuevos que vamos a hacer para ganar, repito, la batalla Centroamérica que nos ha ganado, y también otra modalidad es otros aspectos como pueden ser lo que hemos llamado las comunidades pura vida. ¿Qué son las comunidades pura vida? Es una forma de inyectarle fuerza al turismo rural comunitario a través de una estrategia más o menos similar a la que ha desarrollado con enorme éxito la República Mexicana con los llamados pueblos mágicos. Bueno, Costa Rica tiene la posibilidad de, con pueblos como Zarcero, como Peñas Blancas de San Ramón, pueblos lindísimos que tiene Costa Rica, como Vara Blanca, etcétera, etcétera, que además llevan una enorme cantidad de turistas desde el punto de vista de nuestra realidad tica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no diseñar pueblos, algo similar a pueblos mágicos que le hemos llamado comunidades pura vida, que den más o menos una serie de directrices y de servicios y de parámetros como los que utiliza la Secretaría de Turismo de México para los pueblos mágicos? Entonces, es un conjunto de estrategias que van, repito, desde infraestructura hasta la posibilidad de que Costa Rica se abra a los servicios turísticos más organizados, como sucede en un estado como el de Quintana Roo. Nosotros tenemos, y con esto cierro esa parte, nosotros tenemos, Rolando, nosotros tenemos maravillas naturales mucho más fuertes que las que tiene el estado de Quintana Roo, que no tiene la cobertura boscosa tan fuerte que nosotros tenemos. Y sin embargo, Quintana Roo lleva el cuádruple, el quíntuple de turistas que llevamos nosotros, que traemos nosotros, perdón, porque ellos tienen dos cosas: un buen sistema de infraestructura, pero sobre todo tienen un conjunto de atractivos amigables con el turista que hacen que además muy bien publicitados, que hacen que venga una cantidad mayor de turistas. Por ahí va la estrategia de fortalecimiento de la estrategia turística del Partido Nueva Generación. Me gustaría, don Fernando, subrayar el tema de que uno de los, o básicamente el éxito sobre el que se soporta el turismo de Costa Rica radica precisamente en la diversidad del producto, ¿verdad? Donde no tenemos una concentración importante en un único lugar, a pesar de que hay mayor servicios, qué sé yo, en Arenal o en Monteverde o Manuel Antonio. Pero sí es importante recalcar que en este país tenemos servicios turísticos desde Caño Negro hasta San Vito de Cotobruz, ¿verdad? Pasando por ambas costas, etcétera. De pronto, ¿no cree usted que concentrar atractivos como algo similar a Xcaret en México podría deteriorar el atractivo que tiene el país para que el turista precisamente se desplace por toda la República y no se concentre entonces ese dólar turístico en una sola parte? Porque posiblemente No, cuando hablamos de ese Quintana Roo, esos millones de turistas quedan en esa costa de la Riviera Maya y habría que ver cómo está el resto del país. no, no, y te voy a explicar por qué. Porque no lo puedes concentrar solo a un modelo. Tenés que jugar con todos los modelos. Es como que vos seas para dar un ejemplo, seas un promotor del turismo rural comunitario, ¿verdad? Y que entonces digan, no, pero aquí que no venga un megaproyecto como el de Río. No, es que lo necesitamos todo. Lo que necesitamos es desarrollar infraestructura para que el turismo sea mayor, ¿verdad? Pero necesitamos ambas estrategias. Por eso yo hablo del fortalecimiento de turismo rural comunitario, pero también necesitamos atractivos grandes. Pero a la par de ambos,
¿Qué necesitamos? Buena infraestructura, porque ¿qué es lo que está pasando? El tema de la infraestructura está destruyendo el turismo rural comunitario y se lo está diciendo alguien que habla con los desarrolladores de turismo rural, o sea, los promotores del turismo que viven de eso, amigos míos como Jorge Fallas, que es uno de mis asesores en ese campo, me imagino que ustedes lo conocen, Sí, uno de los claro, don líderes Jorge. del turismo Saludos a don rural Jorge comunitario. Sarchí. Claro, ¿y qué me dice? Me dice, por ejemplo, me dicen ellos, ¿verdad? No solo Jorge, me dicen ellos, mire, aquí hay un montón de empresas turísticas comunitarias que están muriendo, ¿verdad? Por ausencia de clientela, o sea, y bellísimas, estrategias lindísimas, que cuando uno llega, uno dice, pero ¿qué es esta belleza? En Dota, en el sur, en Talamanca, bellísimas, pero y no les llega a la gente. ¿Por qué no les llega a la gente? Porque hay poco turismo y ese poco turismo está básicamente determinado por la poca infraestructura, ¿verdad? Pero también para que haya buena infraestructura, no podemos depender únicamente de turismo rural comunitario, o sea, el proyecto nuestro de comunidades pura vida. O sea, necesitamos activar todos los Esa idea está sectores muy bonita. del turismo. La idea de Don comunidad Fernando, pura vida me gusta y me gusta el nombre y el concepto. Uh-huh. don Fernando, a ver, me imagino que don Jorge algo le ha comentado sobre el tipo de cambio. ¿Cuál es su opinión de la situación actual y las políticas monetarias del Banco Central y qué haría usted entrando como presidente en mayo? ¿La mantendría, la cambiaría? ¿Cuál sería su plan de acción al respecto? Mira, nosotros hay algo que nos está matando al sector productivo, ¿verdad? Bueno, uno entiende que le ha dado estabilidad y ha controlado la inflación esa política, pero hay una combinación que es literalmente asesina. ¿Y cuál es esa combinación? Las tasas de interés altas y una apreciación del colón, como el que ya usted los ha mencionado. Pero si usted le suma la apreciación del colón, las altas tasas de interés que Costa Rica tiene, estamos hablando de que están matando no solo al empresario turístico, le están matando al productor en general, ¿verdad? Al productor y al exportador, ¿verdad? Que necesita precisamente crédito bajo y que si el colón está demasiado apreciado, sobre todo en momentos en que no solo eh, está siendo apreciado el colón, sino que a nivel mundial hay una tendencia, no sé si es una política de la Reserva Federal o del gobierno de los Estados Unidos, no sé, pero una política de depreciación del dólar por muchas razones, ¿verdad? Que se dice o se especula, pero va como hacia esa línea. Entonces, por supuesto, de las personas reciben cada vez menos. Además, el problema también es que el empresario recibe cada vez menos colones por cada dólar que le ingresa. Bueno, eso es una historia que yo no se las tengo que contar porque se la cuento a los que nos están oyendo porque ustedes la conocen mejor que yo. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra posición? Bueno, nuestra posición es que debemos virar hacia una política, vamos a ver, que conserve lo bueno de la apreciación del colón, pero que resuelva los graves problemas que está teniendo la apreciación del colón. Entonces, nosotros creemos que la línea de acción del gobierno debe ser un poco volver a la política que en algún momento fue muy exitosa en Costa Rica, que Oscar Arias la detuvo para ir al sistema de bancas, que eran muy especuladores y que de alguna forma era bueno para hacer negocios especulativos. O sea, a una persona que quisiera que esté en el poder y que quisiera hacer negocios con el dólar especulativos y hacer grandes fortunas en poco tiempo, Mario, créame que era muy interesante o muy conveniente la política de bandas, ¿verdad? Porque la política de bandas era una felicidad para los especuladores. Un día el Colón estaba en 400 por dólar y 2 días después estaba en 600 o 3 días después. Era una cosa de locos, ¿verdad? Y por supuesto hubo gente que se hizo millonaria con simplemente la especulación porque manejaban información. Entonces, esa política es perniciosa.
Ahora bien, la política que tenemos actualmente es también perniciosa para el productor y está liquidando al sector productivo. Entonces, la posición mía es tratar de ensayar el sistema que fue muy exitoso, repito, que fue el mini devaluaciones. Pero, ¿qué es lo que sucede con las mini devaluaciones? El problema de las mini devaluaciones es que vuelve también de alguna manera a provocar especulación por parte de los retenedores de dólares. Porque entonces, si usted sabe que va a haber una política permanente de mini devaluación, usted simplemente lo que hace es jugar con eso. Hoy compra colones o compra dólares porque sabe que lo sabe, ¿verdad? Por la política permanente que dentro de 6 meses los va a poder vender esos dólares a más colones, a más caros. Entonces, si usted acumula mucho, pues la ganancia va a ser también grande. Entonces, creo que de alguna forma hay que volver a un sistema de mini devaluación más o menos estable, pero que no sea tampoco tan permanente. Porque si se hace permanente, entonces tiende a ser negocio para los especuladores. Entonces, mi política va a ser de volver a mini devaluaciones estables, pero a volver al esquema de mini devaluaciones muy estable, o sea, no constantes, para además de alguna forma desestimular a quienes aspiran a especular. Entonces, o les gusta especular. Entonces, esa es la política que nosotros vamos a seguir. Es una política digamos que estable, que le va a dar estabilidad a los que ganan en colones y que necesitan, porque ellos ganan en colones, que somos la mayoría de los costarricenses, necesitan que el colón, o más bien que el dólar no se dispare, ¿verdad? Entonces, no podemos tampoco llegar a ese sistema aquel que disparaba el dólar. No, a eso no vamos. Pero tampoco vamos a un sistema que está destruyendo la actividad productiva. Vamos a un sistema gradual, estable, que no va a afectar a los costarricenses de pequeñas mini devaluaciones y sostenidas en el tiempo. O sea, no del todo constante, porque si lo hacemos muy constante vamos a afectar o vamos a estimular la especulación. Esa va a ser la línea nuestra en materia de cambio, de tasa de cambio. Don Fernando, otro de los grandes retos que hoy tenemos, y no solamente el sector turístico, sino toda la ciudadanía, es el tema de la seguridad. Sin embargo, los turistas requieren alguna diferenciación en esa política de seguridad, ya no son, no son locales, no conocen la realidad como la conocemos los demás. En ese gran tema que es seguridad, hoy atrapados por el narco y otras cosas, ¿cree usted que el sector turístico o que la industria turística requiere de alguna política diferenciada? Bueno, sí, creo que, bueno, lo primero es que me metiste dos temas que son no necesariamente el mismo, ¿verdad? Bueno, por una parte hay un tema de que me hablas de seguridad. Bueno, el tema de seguridad, nosotros tenemos toda una estrategia en el plan de gobierno, fuimos los primeros, todo lo que se ha planteado hoy por los otros candidatos, Rolando, todo, absolutamente todo, no hay una sola idea que se haya planteado en materia de seguridad que no lo hayamos nosotros presentado en enero con el plan de gobierno y que yo no la haya venido anunciando en mis mensajes semanales que yo tengo años de estar enviando y que los mensajes semanales que enviábamos también eh, en esa línea. Entonces nosotros hemos venido, por ejemplo, con dos estrategias en materia de seguridad. Una es un conjunto de leyes de procedimiento penal. Buena parte del problema de seguridad, en eso lleva razón el gobierno al decir que buena parte del problema de seguridad tiene que ver con el procedimiento penal y la acción judicial. Eso es una realidad, ¿verdad? Entonces vamos con una serie de cambios en el procedimiento penal, con la prisión preventiva y vamos también con cambios en el sistema de medidas alternativas, ¿verdad? O sea, vamos con cambios en el Poder Judicial, medidas alternativas, vamos con prisión preventiva
obligatoria en caso de homicidios de sicariato, en casos de femicidio y en casos de alto narcotráfico, vamos con prisión preventiva obligatoria. Y cuando hay, o sea, nada de medidas alternativas, y cuando hay amenaza para la vida de la víctima o del testigo, vamos con prisión permanente sin posibilidad de escarcelación preventiva. Entonces, esas son algunas de las medidas. Vamos a la separación del Ministerio Público del Poder Judicial, que es indispensable por muchas razones. Y vamos además con un conjunto de medidas desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Yo desde el día 1 vamos con vamos a asumir como presidente de la República, vamos a asumir la dirección del Consejo Nacional de Concesiones, perdón, de Seguridad, Consejo Nacional de Seguridad, para implementar una serie de cambios de lo que hemos llamado mano firme en materia de seguridad, retenes aleatorios, retenes fijos. Vamos con el reforma del artículo 55 del Código Penal para que los privados de libertad mantengan su propia o se obligan a sostener su propia manutención. Vamos con volver con lo que tiene que ver con los convenios con el gobierno de los Estados Unidos, con radares, con las redes satelitales de vigilancia. Vamos a retornar el PSD a puertos y aeropuertos. Vamos otra vez con los guardacostas donde deben ubicarse los guardacostas, que es en las zonas costeras, que es de donde los sacaron. En fin, vamos con un conjunto de medidas de mano firme, porque ciertamente estamos claros que la seguridad está matando, ¿verdad? Sabemos que está bajando a un promedio, si no mal recuerdo, el 3% del turismo, ¿verdad? Y eso en gran medida cuando se le consulta a los turistas, y yo he hablado con algunos extranjeros y me han confirmado que ellos ven con preocupación el crecimiento de la inseguridad en Costa Rica y la criminalidad. Hoy hemos sabido, y es una noticia que la usan como ejemplo, que El Salvador, dicen El Salvador, el país más inseguro de América, hoy es el país más seguro. Y Costa Rica, el país más seguro de América, junto con Uruguay, hoy es uno de los más inseguros. Entonces, vamos clarísimos en un combate al tema de la criminalidad. Entonces, ese es un tema. El otro tema, ahora sí, para tenerlo claro, ¿cuál era el otro punto? Si el sector turístico requeriría un tratamiento diferenciado, una política puntual para la seguridad turística, por ponerle algún nombre. Sí, creo que, bueno, ya existen, ¿verdad? Ustedes saben que ya existen zonas, sobre todo nosotros en nuestro plan lo que planteamos es lo siguiente, en las zonas como las que queremos desarrollar de pueblos o comunidades pura vida, en las comunidades pura vida queremos fortalecer a través de convenios con la policía municipal el fortalecimiento de la presencia policial a través de un manejo de la policía municipal, sobre todo orientada a que la policía municipal tenga una capacitación especial para el turista, ¿verdad? Porque el turista lo menos que quiere ver es como se dice popularmente, hay una persona hostil, un represor ahí o alguien hostil que más bien le venga a hacer problemas o lo venga a molestar. El policía turístico que queremos orientarlo en las comunidades pura vida, que sea el turista municipal, perdón, el policía municipal, tiene que tener una enorme capacitación profesional. Ustedes saben que incluso en Costa Rica se están dándose la mayoría de los problemas. Ahora, vean qué interesante, según algunas estadísticas, muchos de los problemas de hostilidad o digamos, de maltrato de la policía hacia el ciudadano, ustedes saben de dónde están llegando la mayoría de las quejas de los policías municipales y no de la fuerza pública. Porque pues, la fuerza pública está mucho más profesionalizada hoy. El policía municipal no. Muchas veces el alcalde lo que hace es poner un amigo joven ahí o el hijo del dirigente, ya sí, lo mete en policía y esa persona más bien muchas veces, no hablo de que es una regla, pero sucede, ¿verdad? Y por supuesto no es el caso de todos, pero sucede que han habido casos de policías que entran de una vez como policías municipales sin mayor preparación y con una enorme hostilidad hacia los ciudadanos. Entonces, eso no tiene que ser policía profesionalizada para el trato del turista. Pero vamos en las comunidades pura vida con un convenio con la policía municipal para que
de forma profesional se oriente sobre todo en el tema turístico. Don Fernando, usted me acaba de recordar que la última vez que yo estuve en la famosa Quintana Roo y en esa zona hotelera de la Riviera Maya, este, hay un retén militar cada cierto número de kilómetros en la carretera principal en la cual paran a todos los vehículos y los revisan. Yo no creo, yo no espero que Costa Rica no tenga que llegar a ese nivel, ¿verdad? Eh, pero también, pues hay un tema que yo reitero y le digo a mis colegas, que el mensaje que nosotros le mandamos al turista es muchas veces indirecto en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos un pueblo turístico, San José, La Fortuna, cualquiera de ellos, y llenamos nuestros locales comerciales con verjas de metal, con alambre navaja, simplemente para protegerlo, el mensaje indirecto o inconsciente que le estamos mandando al visitante es: aquí no es seguro. Usted está Entonces en también riesgo. hay... Usted le está diciendo al turista, en este momento usted está en Es riesgo. correcto. Entonces también hay un tema de educación y un tema de tal vez de apoyo comunitario que puede ayudar a embellecer nuestras comunidades y dar un mejor mensaje. Pero bueno, el Sí, tiempo nos gana, tenemos perdona, tiempo. Mario, Dale, dale. eso es lo que sucede en las comunidades pura vida y es lo que va a ser, digamos, de alguna forma, emulando las comunidades, los pueblos mágicos de México, en donde se dan ese tipo de parámetros que vos decís, ¿verdad? Por ejemplo, en el momento en que una comunidad, digamos, Vara Blanca, la declaramos comunidad pura vida, digamos, el mismo Estado le da ciertos incentivos, ayudas, incluso exenciones fiscales, pero eso sí, la gente tiene que sujetarse a una serie de parámetros. Por ejemplo, como vos decís, de la casa no puede estar, tiene que tener pues algún tipo de pintura, no puede estar, no puede tener alambre de navaja o no puede estar con mucha verja, o sea, tiene que tener un conjunto de parámetros de construcción incluso a partir de ese momento, porque son lugares que son turísticamente, tienen que ser turísticamente atractivos y amigables. Claro, cuando vos le decís a un ciudadano, mire, usted no le permitimos alambres de púas, alambres de navaja ni rejas enfrente porque eso va contra los parámetros de la comunidad pura vida o el pueblo mágico, como sería en México, y pues entonces le tenés que dar una medida alternativa. O sea, si no le vas a permitir eso, le tenés que dar una excelente vigilancia y una excelente seguridad, por ejemplo. Entonces, por ahí vamos. Ya estamos casi sobre tiempo y no quiero concluir sin tocar una pregunta que es bastante controversial, pero le pido una respuesta rápida para no robarle más tiempo. Hay sectores de la comunidad, de la sociedad costarricense, en el cual el tema de la gentrificación está bastante caliente y achacan la culpa a la industria turística. Primero quería ver su posición de si usted considera que tal gentrificación de verdad existe y segundo, si existe, si usted también considera que la industria turística tiene responsabilidad en el tema. Bueno, mire, vamos a ver. Yo le he preguntado, yo como candidato presidencial ando en todas las comunidades. Entonces, por ejemplo, yo les he preguntado a los puntareneses del centro de Punta Arenas. Miren, ¿qué opinan ustedes de esta situación? De que aquí empiece a haber demasiada inversión, no solo en turismo, sino en general, inversión inmobiliaria de extranjeros, y que eso haga que ustedes les sube el costo. Ellos inmediatamente, los puntareneses, me han dicho, mire, don Fernando, cualquier cosa es mejor a la situación en la que actualmente estamos, ¿verdad? En el caso de Punta Arenas Centro, ¿verdad? Nosotros más bien quisiéramos que o sea, por supuesto que es un problema, me dice. Eso es lo que vive Guanacaste, por ejemplo, es un problema, pero es un problema menor, ¿verdad? O sea, es un problema menor al que nosotros estamos viviendo, porque ellos ciertamente han tenido aumento del costo de la vida derivado de alguna forma de una cierta abundancia que hay en la economía general. Nosotros no tenemos del todo ningún tipo de abundancia, entonces ni hay no hay prácticamente no hay ningún tipo de posibilidad económica y eso es algo peor que lo primero, ¿verdad? O sea, que haya
lo que llaman una gentrificación. Es un mal, eso es un mal, la gentrificación es un mal, pero es un mal mucho menor que la escasez absoluta o la absoluta postración económica, ¿verdad? Que es lo que están viviendo otras comunidades del país. Entonces, lo que hay que hacer es, por supuesto, no tener una visión cerrada, obtusa del tema y decir, no, sí, si viene inversión extranjera va a haber gentrificación, entonces aquí nos cerramos como en su momento se cerró Camboya en los años 70, o como somos Corea del Norte, nos vamos a cerrar como Corea del Norte y vamos a ser solo un país endogámico porque está trayendo la gente, la inversión trae gente, alto costo de la vida, digamos que es en esencia, se le llama gentrificación, pero en realidad la gente lo entiende mucho mejor si decimos alto costo de la vida y punto. Bueno, la solución que nosotros tenemos tiene que ver con un cambio en los planes reguladores. Mucho del problema de la gentrificación lo provocan los mismos planes reguladores. Tenemos planes reguladores que lamentablemente, planes reguladores que están siendo hostiles con los propios habitantes de las comunidades. Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo. Se hace un desarrollo turístico importante, ¿verdad? En una zona, no sé, de Guanacaste, que son típicamente zonas gentrificadas, ¿verdad? O donde hay alto costo de la vida. Utilicemos esa expresión que es más feliz para mí, alto costo de la vida. Bueno, pero lo que sucede es que perfectamente usted puede desarrollar, hacer desarrollos urbanos o suburbanos cerca de la zona con alto costo de la vida y que tengan, digamos, donde el costo de la vida sea popular, sea más popular, o sea, donde los lotes van a ser, o sea, son proyectos sociales, donde los lotes van a ser más baratos, donde las casas van a ser más baratas, ¿verdad? Claro, por supuesto que no pueden estar a 60 kilómetros del lugar, ¿verdad? Tienen que estar cerca, pero donde hayan posibilidades de desarrollo urbano popular. Y usted resuelve el problema de la gentrificación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Hey, aquí lo que sucede es que tenemos planes reguladores totalmente llenos de esa ideología perversa que es el globalismo y todo lo que hay alrededor de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Entonces, son planes reguladores hostiles hacia, o más bien, más que hostiles, son planes reguladores, yo les llamo extremistas, como el que querían imponerse en Liberia o en Pérez Celedón, en donde le decían a usted, no, salvo lo que ya está urbanizado, prácticamente es donde usted puede hacer desarrollos urbanos. Fuera de lo que ya está urbanizado, queda clausurado para cualquier otra cosa, salvo que sea algo, qué sé yo, el ambiente o simplemente algún tipo de actividad agropecuaria. Pero eso no o sea, no puedes tomar esos extremos. Yo soy un total defensor del ambiente. Si hay alguien que cree que tiene mi plan de gobierno desarrollar arborización a gran escala, es Fernando Zamora. Incluso hasta en regiones o en zonas que son utilizar la actividad agropecuaria para arborizar, ¿verdad? Y por ejemplo, combinar en los cafetales, combinar árbol de aguacate, y en fin, yo creo en la arborización, la protección del ambiente, en la protección de los acuíferos, etcétera, etcétera. Pero yo no me voy al extremo de lo que pretenden los globalistas de la Agenda 2030, de que prácticamente quieren prohibir la urbanización fuera donde ya existe la urbanización. Y eso es lo que gentrifica, porque entonces las comunidades o quienes venden su casa bien, tal vez tienen una propiedad y la venden bien a un inversionista extranjero, ¿verdad? Pero no pueden desarrollar cerca de donde vendieron no tienen ninguna solución popular para ello. Y eso es en gran medida producto de planes reguladores muy extremistas. Si usted le da flexibilidad a los planes reguladores, en conclusión, para que junto a las zonas gentrificadas o zonas de alto costo de vida puedan existir zonas de desarrollo de vivienda popular y de comunidades con
infraestructura popular, usted resuelve el problema de la gentrificación. Usted la resuelve, ¿verdad? Porque el problema de Sí, gentrificación no es tan grave, digamos, en comunidades como Escazú. Usted sabe, en Escazú, el escazuceño, digamos, no tiene esa queja tan exagerada hacia la gentrificación, porque alrededor de Escazú hay muchas posibilidades urbanas de menor costo, ¿verdad? sí, claro. Que permiten que los ciudadanos de Escazú o vayan cerca a vivir de donde antes vivían o se desplacen poco, tengan posibilidades populares de desplazamiento y seguir trabajando cerca de su comunidad de toda la vida. Esa es la razón de por qué el problema de gentrificación no es tan grave en una comunidad como Escazú y sí está tendiendo a ser grave en comunidades como las guanacatecas o puntarenenses o de la zona sur, porque cuando los expulsan a los ciudadanos o al sector, a las clases populares, las expulsan a 60 kilómetros, a Sí, claro. 25 kilómetros y sin además medios de transporte. Eso es lo que mata o lo que provoca problemas serios de la gentrificación. Don Fernando, para ir cerrando, de verdad que muchísimas gracias por su No, a tiempo ustedes las gracias. y por el entusiasmo con que trata al sector turístico, que de verdad estamos, al menos Mario y yo, convencidos de que Costa Rica sería una sociedad totalmente diferente si no tuviera turismo y que gracias al turismo somos un país más digno, más igualitario en muchas cosas y con más oportunidades para mucha más gente. Le deseamos muchos éxitos en su campaña electoral y esperamos cualquier consulta, estamos a la orden. Feliz día a Así los que es, escucharon. Fernando Zamora va a ser como presidente de la República a partir del 8 de mayo del 2026 un total y absoluto aliado del sector turístico. Amo en Mm. especial, practico muchísimo. Bueno, ahora en campaña no, pero antes de haberme involucrado en la campaña, casi que iba practicaba cada 15 días el turismo rural comunitario. Eso sí, yo siempre enfoco hacia el turismo rural comunitario. Conozco, estaba en Bribri, perdón, en Amubri, más allá del río Telire, he estado en Talamanca, he estado en la zona sur, en las comunidades más distantes, Guanacaste, las montañas de Heredia, en fin, soy un asiduo visitante del turismo rural comunitario, trato de apoyarlo y estoy convencido como presidente de la República que vamos sobre eso. Muchísimas gracias, me encanta la idea de las comunidades pura vida, esperamos Yo también. que se puedan desarrollar, la verdad que es una visión interesante. Gracias por su tiempo y mucha suerte. Gracias a vos, Mario, y a Rolando. Ahí les sigo pasando todos mis pronunciamientos. Muchísimas Ya gracias. verá. Bueno, muchas gracias a don Fernando, muchas gracias a todos los que nos escuchan, comparten, comentan. Ahí vamos creciendo, estamos súper entusiasmados con tanto la retroalimentación como con el número de personas que han bajado los episodios, tanto en YouTube como en Spotify, o nos han visitado al website puravidaturismo.com. Eh, Esperamos continuar con esta serie de entrevistas y por ahora pues simplemente agradecerles su tiempo, su audiencia y esperamos pues seguir trayendo entrevistas interesantes. Gracias, Mario. Hasta luego, hasta el próximo episodio.